ahora a Roberto Bachmann, él es analista político. Vamos a hablar con Roberto sobre cómo es el rol del Estado y también en esta decisión, ¿no?, que el gobierno tuvo de eliminar el asueto por el Día del Empleado Público. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido, gracias por sumarte estos minutos. No, todo lo contrario, ¿cómo estás vos? Bien, gracias. Bueno, contanos un poco cómo estás viendo esta decisión de eliminar justamente el Día del Empleado Público. Bueno, estamos en una sociedad que no solamente está polarizada con respecto a la opinión que pueda tener del presidente o de su gestión, que evidentemente hay muchos que lo siguen defendiendo y por algo sigue teniendo 45-46% de imagen positiva y de aprobación de gestión. Sin embargo, hay un tema ideológico que también divide a la sociedad, que es el rol del Estado. Ujú. Este gobierno está dispuesto a destruir totalmente el Estado y a reducirlo a su mínima expresión. Y para este gobierno todo lo que no es estatal es casta, ¿no? Le ha conseguido, le ha generado ese nombre. Entonces, si votan en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, eh, la reelección indefinida de los diputados y senadores de la provincia, que hay reelección indefinida en todo el país, entonces son castas, ¿no es cierto? Claro. Y esto hace que se divida, y en este tipo de rol del Estado, si se dan un aumento, pueden darse aumento los jueces, pueden darse aumento los diputados y los senadores nacionales, Ujú. y se le niegan los aumentos a los empleados estatales y se les saca el feriado. Me parece que es totalmente innecesario. Ese feriado era una especie de símbolo, ¿no?, del Sí. empleado estatal, así como tienen su feriado los bancarios, como tienen su feriado hasta las mucamas que trabajan en casa de familia lo tienen ese feriado. ¿Por qué sacárselo a los empleados estatales? Personalmente creo que es una especie de provocación o es una demostración preclara que este gobierno está dispuesto a ir contra el Estado, Ujú. ¿no? ¿Crees A que destruir también, el Estado. Roberto, fue una estrategia que el gobierno utilizó justamente para ganar estas últimas elecciones, ¿no? De hablar de la casta, de refiriéndose al Estado, pero bueno, en la práctica no es tal, ¿no? Como bien mencionabas, algunos hechos que ocurrieron con el aumento de los sueldos de diputados, senadores, y que quizás también eliminar el asueto al empleado público el día de su asueto, también lo utiliza Es, como para los votantes, para decir, vamos, seguimos sí, en parte, yendo en esa línea. claro. Es que me parece que están empezando a probar, lamentablemente esto lo tengo que relacionar con la política electoral. Mm. El gobierno nacional apostaba a que no la metan presa Cristina Fernández de Kirchner. Esto no fue una maniobra de este gobierno. Justamente Milei hace un pacto con Rovira y voltea ficha limpia para que Cristina pueda hacer, porque hasta ese momento era un secreto a voces, pero todo el mundo sabía que Cristina quería ser candidata en la provincia de Buenos Aires y en la tercera sección electoral, Mm. nada más y nada menos, la más importante en cantidad de habitantes, tiene 4,5 millones de votantes, es peronista, gana, ¿no? Entonces Cristina se aseguraba eso. Ahora, sin Cristina, a este gobierno le sacaron una consigna de referencia dominante muy importante. Ir contra la casta, en términos generales, era ir contra Cristina en términos particulares. Es uno de los principios de la propaganda política de Goebbels. Tu adversario no es un adversario, es un enemigo, y a ese adversario enemigo le tenés que poner un nombre sencillo. Entonces, era el kirchnerismo, en algún momento fue la chorra, ahora podía ser perfectamente la condenada, ¿no? Ujú. Porque hubiera seguido, si la Corte no rechaza el recurso de queja por el artículo 280, esto sigue su camino por 2 o 3 años.
Bien, Ahora tiene que buscar un nuevo enemigo, tiene que buscar un nuevo enemigo en donde centrar. Y me parece que vuelve la casta como gran enemigo, vuelve el Estado como lo peor que le mm, pasó a este país, y vuelven como grandes enemigos estos que son parte de la casta, los empleados públicos, los políticos peronistas, los políticos radicales, los políticos tradicionales, y cuidado que ahí en donde no hagan acuerdo lo van a meter también al PRO, ¿eh? Al claro. PRO ahora lo necesitan porque en la provincia de Buenos Aires, y 5 puntitos, 6 puntitos que les aporte el PRO son muy importantes para poder ganarle al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Así Y es. están con la vena ancha porque en las generales del 2023 la perdieron la provincia de Buenos Aires, especialmente en las generales, que es donde salen los diputados, y en ese caso senadores, porque en la provincia de Buenos Aires perdieron por 7,5 puntos Ujú. en las generales, y incluso en el balotaje perdieron por 1,5 puntos. Creo que está empezando a revisar todo esto, lógico, porque su campaña, que ya estaba armada, que ya sabían quién era el enemigo, iban para ahí, iban para Cristina la condenada, y derrotarla era el objetivo fundamental. Ahora van al segundo objetivo, que es ir a octubre con mayor fuerza a conseguir la mayor cantidad de diputados y senadores propios, Ujú. Sí, bueno, para es muy interesante empezar a... lo que mencionas, Roberto, porque es un año muy particular, ¿no? Está marcada por las elecciones y el gobierno vuelve justamente a retomar esta agenda, ¿no? Estas estrategias, hablando también del Estado. ¿Cómo crees que va a ser esa alianza, ya hablando del PRO y de la Libertad Avanza, y también el peronismo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora que Cristina ¿Qué va a salió pasar? de la cancha? eh, con respecto también a la tercera sección electoral y todo lo que se viene también para octubre. Sí, no es tan, bueno, la tercera sección electoral, alguna vez algún dirigente peronista, especialmente alguno de los viejos varones del justicialismo, que son fundamentalmente de la tercera, ¿no? Dijo, la tercera la ganamos, no necesitamos a Cristina, lo Mm. dijo, ¿no? Pero bueno, hay que ganarla, y se están preparando para eso. ¿Tienen que dejar de Hay lado una las internas, versión, ¿eh? Roberto? ¿Dejarán de No te lado las escuché, perdón. internas? Bueno, yo creo que el peronismo está dispuesto a dejar de lado las internas. Por supuesto que va a ser difícil. Vos sabés que cuando hay un problema tan importante como el peronismo, que perdió, por ejemplo, te lo digo un caso concreto, perdió la ciudad de Buenos Aires porque le faltaron votos peronistas, porque la gente no fue a votar, Mm. porque en las comunas del sur, que las recuperaron, que las habían perdido en el 23, porque en la ciudad de Buenos Aires la Libertad Avanza perdió muchos votos peronistas enojados, pero no volvieron al peronismo muchos de ellos, se quedaron ahí en el medio, y fue a votar el 40% en las comunas del sur, ya bajísimo, sobre un promedio de 55%. Claro. Y esos votos que le faltaron a Santoro no le permitieron ganar. Yo Mm. creo que esta es una experiencia que el peronismo tiene que tomar en serio. Yo creo que también Kicillof se comprometió con Cristina cuando tuvieron la charla, que a solas, cuando Kicillof la fue a visitar a Cristina, a su casa, cuando todavía podía entrar cualquiera. eh, y Kicillof se comprometió a llegar a un acuerdo. No va a ser fácil, yo creo que el peronismo, si no hace ese acuerdo, es muy probable que pierda. Mm. Es muy probable que pierda, porque bueno, el PRO también tiene problemas, el PRO y la Libertad Avanza, tendentes rebeldes del PRO. Ujú. Pero ¿van a ir unificados en esta elección? Bueno, se me perdió la comunicación con Roberto Bachman, que estábamos analizando el panorama